Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí ya empezando a hacer esta bonita transmisión. Digo, aquí muy emocionada porque es la primera vez que hacemos una transmisión aquí en el canal de Mujer Migrante, que este es un canal, bueno, es un grupo que se creó con la finalidad de dar un servicio social. Esto nació con la iniciativa de que en conjunto, aportando un servicio social de la parte de mi carrera de psicología, junto con el Centro de Estudios y Formación de Desarrollo Humano, con quien estoy haciendo este servicio, nació la iniciativa de hacer pues este taller, ¿no? Este taller, si bien, digo, va dirigida a las mujeres, también pues la información pues es útil para los hombres porque pues son procesos que finalmente pasamos todos como seres humanos. La finalidad fue dirigirlo a las mujeres, tomando, una de las, ¿cómo se llama? Direccionándola a una importante labor que es la parte del empoderamiento de la mujer. Decidí escoger esta parte porque pues yo es compartir también parte de mi experiencia que yo tuve como migrante. He emigrado varias veces a diferentes países, entonces en este transcurso, en este recorrido, pues he vivido diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es compartirles este conocimiento, no importa, si no se pueden unir en este momento, en el momento del en vivo, esto se va a quedar grabado, la finalidad es que esta información se quede ahora sí que para la posteridad, para todos y cada uno de ustedes, para que lo compartan con la persona que crea necesario. Esta es una explicación a grandes rasgos, una explicación básica del proceso que pasamos y que vivimos cuando inmigramos a un país, sobre todo extranjero, ¿no? Aquí, si bien la parte de la migración es muy vasta, como les digo, lo enfocamos a la parte de inmigración. Aquí lo enfocamos sobre todo a las mujeres porque en las estadísticas, pues más de la mitad del porcentaje de inmigrantes, pues son mujeres. Entonces, vamos a dar un momentito nada más para que se activen aquí en las redes y vamos a comenzar. Esta es una plática, más que nada es como un pequeño taller donde se les va a dar una información de cuáles son los procesos, las fases que pasamos ahí y se va a quedar grabado para que los que no lo puedan ver después o lo puedan compartir. Incluso el grupo es un grupo público para que ustedes puedan compartir la información. La finalidad de este grupo también es que empiecen también a compartir cada uno sus experiencias, porque todo lo que compartan, todos tenemos algo que compartir. Todos tenemos algo que compartir, nosotros somos nuestros propios maestros y también podemos ayudar a otros, no solamente los que nos dedicamos de alguna forma al servicio, sino que todos y cada uno de nosotros tiene experiencias muy valiosas que cuando las compartimos también le ayudamos a otros en su proceso, ¿no? En su camino, ¿no? Así como cuando otros comparten sus experiencias nos ayudan a nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar con este pequeño taller. Ahorita nada más iba a transmitir en el grupo de Mujer Migrante. Al final simultáneamente lo subí también a la parte de YouTube de Corazón Alquímico, puesto que es una colaboración de un servicio social con la parte de CEFODE, que es el Centro de Estudios y Formación de Desarrollo Humano. Bueno, pues aquí vamos a empezar con este pequeño y hermoso taller. Bueno, primero vamos a entender, la migración pues es el acto de moverse, ¿no? Es el acto de moverse, pero dentro de la migración está la emigración y la inmigración. Esto va dirigido a la inmigración. Son dos cosas diferentes. La inmigración es el acto de salir, o sea, de que estamos rumbo a otro lado. Pero aquí vamos a entrar con la inmigración. ¿Qué es la inmigración? Pues bien, la inmigración es un traslado de población, es un traslado de seres humanos que consiste en la acción de llegar a residir a un país diferente al que pertenecemos. La inmigración es que entramos al país, llegamos al país y no solamente de vacaciones, no somos una migración temporal, sino que hacemos una migración definitiva, ¿no? Llegamos a residir ahí. También esto no solamente también es en el país, puede ser a una región diferente a la que vivimos, ¿no?
¿Qué implica pues realizar una migración? Bueno, digo, aparte de todos los preparativos que hacemos y que nos cambia la vida por completo, digo, ya sea independientemente del motivo por el que migres, digo, yo he tenido sobre todo 2 migraciones a 2 países diferentes, digo, la primera fue a Perú y la segunda fue a Suiza, y pues cada una fue, si bien el proceso psicológico que pasamos, no todos, ese proceso son los mismos pasos, no es con la misma intensidad con la que vivimos, o sea, cada inmigración tiene sus particularidades, cada persona es diferente, como yo les digo cuando hacemos las transmisiones en Corazón Alquímico para darles los mensajes de Los Ángeles, cada persona es su propio universo, entonces cada migración, digo, nunca es igual una persona que la otra. Entonces, ¿qué implica realizar una inmigración? En mi experiencia personal, digo, hay una vasta fuente de información al respecto, pero yo les quería compartir aquí como de forma más resumida para que esta información pues sea bastante digerible. En mi experiencia personal, ¿qué implica migrar? 3 cosas importantes. Cambios, porque vamos a cambiar todo nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, hasta cierto punto de tradiciones, muchas veces de idioma, de contextos sociales, de trabajo en algunas ocasiones, algunas inmigraciones son por trabajo, pero por ejemplo la gran mayoría de inmigración que viene también aquí a Suiza, sobre todo de mujeres, también es mucho también por matrimonio. Digo, hay de todo, pero también hay muchas mujeres que han migrado pues por matrimonio y pues eso implica un cambio total a nuestra vida, ¿no? Todo cambio, todo proceso de cambio implica una transformación. Es una transformación completa. Dejamos de ser las personas que éramos y nos convertimos en unas personas nuevas. Toda la vida estamos cambiando, pero estos procesos de alguna manera hacemos un salto cuántico cuando hacemos una inmigración, porque nos cambia todo de golpe. O sea, es como de pasar de noche a día en muchas ocasiones y en otras ocasiones el cambio es un poco más suave, es un poco más gradual, ¿no? Dependiendo, ¿no? Sobre todo si nos mudamos a un país, aunque sea extranjero, pero que habla nuestro mismo idioma, si nos mudamos a un país que aparte nos mudamos a lo mejor por trabajo, entonces ya llevamos pues cierto soporte. Entonces los procesos son un poco más suaves, ¿no? Cuando nos mudamos hacemos una migración a un país que no conocemos, un país que habla un idioma totalmente diferente, que tiene contextos, su sociedad es completamente diferente, que no nos mudamos por trabajo y a lo mejor nos mudamos pues por un tema de matrimonio o de unión de pareja o por ejemplo, por reubicación, por ejemplo, a veces familiar. Esto implica pues una transformación completa porque dejamos todo lo que conocemos para entrar a algo nuevo. Entonces, todo cambio conlleva una transformación de cualquier tipo. Y cuando llegamos a ese proceso de transformación, siempre vivimos una etapa de duelo. Esta palabra, digo, ahorita lo vamos a ver porque tendemos a entender o a pensar que el duelo solamente se vive cuando muere una persona que amamos o una persona con la que estamos estrechamente vinculadas emocionalmente. Pero no, toda nuestra etapa de vida vivimos este proceso, pero lo vamos a ir viendo ahorita con un poquito de más calma. ¿Qué es el duelo? Aquí lo que tratamos de hacer es que pues entiendan cuáles son pues todos los procesos psicológicos que van a ir viviendo. Como les decía, son en mayor o en menor proporción, a veces son muy suaves y son casi imperceptibles, pero de todas formas los pasamos y los vivimos. Dependiendo mucho del contexto y del tipo de inmigración que hacemos, es conforme se van a acentuar los síntomas o se van a hacer más ligeros y la curva del duelo va a ser mucho más rápida. Bueno, el duelo es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales. Psicosociales porque también pues involucra el contexto social que se genera ante una pérdida de alguien o algo que consideramos importante para nosotros. El duelo lo vamos a vivir en cualquier pérdida. O sea, ya sea pérdida de una persona
o pérdida de algo que es importante para nosotros, del índole que sea. Nosotros le asignamos esa característica, como esa carga emocional a algo, a alguien o a alguna situación. Entonces, todo lo que consideramos una pérdida nos genera un duelo. Aquí les puse pues una cita de Sigmund Freud, donde él decía que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción. Cuando él habla de abstracción, es pues justamente eso, todo aquello donde estamos canalizando pues nuestro foco de interés o nuestro foco de amor, que puede ser pues como decía aquí, la patria, la libertad, una mascota, muchas cosas más, ¿no? Cualquier sentimiento de pérdida nos genera un duelo. Aquí, abarcando un poquito más con la parte de la pérdida, solamente para explicárselos rápidamente, algunos tipos de pérdida son las pérdidas personales o internas. Las pérdidas personales o internas, ¿qué implican? Son aquellas pérdidas, por ejemplo, cuando involucra algo que afecta a nuestro bienestar psicológico o físico. Por ejemplo, una pérdida de visión, no sé, de algún miembro, o algo que sea como de nosotros, ¿no? De nosotros, de algo que, como les digo, que afecta a nuestro bienestar psicológico o físico. Las pérdidas relacionales o interpersonales, pues como su nombre lo dice, son todas las pérdidas que afectan las relaciones sociales o también todas esas relaciones personales. Puede ser también vinculaciones, no solamente puede ser a familia, amistades, incluso en esta parte también podemos poner la pérdida de mascotas, digo, porque para quienes tienen mascotas y se vinculan mucho con ellas, pues hay una vinculación a la relación de amor, incluso como si fueran padres e hijos, aunque digo, no es un comparativo, pero de verdad que sí se hace una vinculación de amor con las mascotas de ese tipo. Las pérdidas de ciclo vital o evolutivas, como su nombre los dice, estas son pérdidas que vamos viviendo en nuestra etapa de desarrollo. Cuando nosotros pasamos de la niñez, por ejemplo, a la adolescencia, nosotros vivimos una etapa de duelo, ¿no? También cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, porque perdemos muchas cosas. Perdemos, por ejemplo, esa parte de todo, de depender totalmente de nuestros padres y de muchas cosas más. Las pérdidas socioculturales, sobre todo este tipo de pérdidas, pues son parte de lo que se vive como inmigrante, porque dejamos de tener como cierta identidad y cierta actividad social. ¿Qué implica esto? Pues que dejamos de estar activos socialmente en ciertos grupos o de realizar ciertas funciones sociales, ¿no? También, por ejemplo, a las personas que se jubilan a veces les pasa esto porque pues cambian sus contextos y sus interacciones sociales, o sea, de alguna forma cambian su identidad social. Y las pérdidas materiales, pues como su nombre lo dice, es todo lo que implique cualquier pérdida de cosas. Aquí era importante decirles esta parte de las pérdidas como para que ustedes entendieran que hay muchas cosas que nos generan pérdidas en la vida. Denme un momentito. Listo. Bueno, continuamos. Bueno, aquí cuando nosotros tenemos cualquiera de este tipo de pérdidas, de cualquier índole, pues nosotros la pérdida invariablemente va a generar un proceso de duelo. Como le decíamos, el duelo es un conjunto de síntomas psicológicos, un conjunto de procesos psicosociales. No es como tal una sola cosa, es todo ese conjunto que nosotros vivimos, que experimentamos de todas esas emociones, para que cuando nosotros tenemos una pérdida. Entonces, ¿cuáles son las fases del duelo? Digo, hay muchas, por ejemplo, está la parte de Kubler-Ross o la parte de Bowling. Hay varias formas o varios autores abordan diferentes tipos de fases. Digo, casi todas son muy coincidentes. Aquí finalmente a mí me gustó esta porque se me hizo un poco más como amena y sencilla de entender, que es para la parte de que la abordó la parte de, perdón, Irene del Valle, en su libro Ni de aquí ni de allá. Me parece muy bonito. Ok, y es
un poco más sencillo, ¿no? Aquí, pues, ¿cuáles son las etapas? Bueno, aquí está marcando 5 etapas. Que bueno, o sea, lo primero, la crisis no es una etapa, sino la crisis es el hecho, ¿no? La crisis es la parte de inmigrar, es esa parte que nos mueve, es esa parte de la acción, ¿no? De lo que sucede. La primera etapa del duelo, que muchas veces pasamos, es la negación, ¿no? En la negación todavía no hemos entrado del todo al duelo. En la parte de negación muchas veces podemos decir, no, pues yo me siento muy bien, no pasa absolutamente nada, todo está perfecto. De alguna forma es como afrontamos también el shock del cambio. Cuando hablábamos también al inicio del shock cultural, pues justamente se trataba de esto. Pero entramos también en esa parte, ¿no? A donde para asumir a veces ese shock emocional que tenemos de entrada, pues caemos en la negación. Cuando pasamos de la negación, ya entramos a la parte del enojo, ¿no? A veces no puede ser, no estamos hablando a lo mejor de una ira, o sea, de un enojo exponenciado. Estamos hablando de que puede ser una molestia, un enojo, de que decimos, bueno, es que pues yo me tuve, por ejemplo, en el caso de matrimonio, bueno, yo fui la que me tuve que venir, porque a mí, o porque yo tuve que cambiar todo, y toda la situación nos empieza a generar como cierta molestia. Después del enojo pasamos a la depresión. En esta parte, pues nos podemos sentir tristes, abatidos, también podemos entrar con crisis del sueño. No importa que sean felices y tengan un matrimonio maravilloso y estén viviendo, no. O sea, son partes normales y este proceso es perfectamente normal cuando tenemos cambios de ese tipo. Después de que pasamos por la parte de la depresión, que claro, aquí hay que tener mucho ojo y ser muy compasivos con nosotros mismos, ser amables con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los que nos flagelamos solitos, sobre todo cuando estamos en esta parte, porque no podemos entender si estamos viviendo a lo mejor un sueño que teníamos, ¿no? Entonces estemos deprimidos o nos sintamos mal. Después de que pasamos esa parte de depresión, entramos a la parte de asimilación. La parte de asimilación, pues, es cuando empezamos a integrar qué implicó el cambio, qué perdimos en ese cambio, qué cosas nuevas se nos están abriendo y entramos ya a la aceptación, ¿no? Cuando entramos a la aceptación es que ya aceptamos todo este cambio, ya aceptamos que estamos en un nuevo lugar, ya aceptamos pues que ya dejamos todo atrás, que iniciamos un proceso nuevo, que iniciamos un ciclo nuevo. Y claro, esto pues nos lleva a una experiencia de aprendizaje. Esto nos da siempre un crecimiento. Recuerden que no hay experiencias malas o buenas. Toda experiencia nos detona un aprendizaje. Sí hay experiencias que no son muy agradables a veces y que sí tienen ciertas connotaciones negativas, pero todas esas experiencias nos enseñan algo nuevo. Nos ayudan a transformarnos como personas, nos ayudan a elevar nuestra conciencia, nos ayudan a cambiar nuestra percepción, a ver las cosas de otra forma, a abrirnos más la mente y el corazón. Entonces, bueno, ya que pasamos por estas 5 etapas, pues aquí estas etapas pues también nos detonan reacciones o sentimientos, ¿no? Aquí les voy a dar a grandes rasgos las reacciones o sentimientos que pueden llegar a experimentar en este proceso. Algunas de las emociones, porque digo, hay un gran espectro. Si habláramos del espectro emocional, bueno, es como, no sé si han visto, es como entrar a una tienda de pinturas y ver el pantón de colores. Bueno, así es nuestro maravilloso espectro emocional. Y claro, vamos del claro al oscuro, ya que hablamos de positivas y negativas. Toda emoción positiva tiene una emoción negativa. Por eso es lo que les digo, que no es tanto que haya ni malo ni bueno. Si hay positivo o negativo, si hay bondad y maldad, pero finalmente todo es parte del espectro emocional. Parte de las emociones que nosotros podemos sentir o vivir en este proceso es la parte de la nostalgia y la tristeza. O sea, es perfectamente válido y es normal y nos pasa muchísimo que empezamos pues a extrañar muchas cosas, a recordar pues las cosas que vivíamos en el país o en el lugar de donde veníamos, a recordar momentos, a recordar personas.
esto pues va de la mano también con tristeza, nostalgia, nostalgia, tristeza. Entonces digo, esto es como muy común, esta parte de las emociones que podemos llegar a sentir, que incluso es una de las partes, de las fases importantes, como les decíamos, del duelo. Soledad, podemos experimentar soledad. Digo, por más ermitaños que seamos, naturalmente somos sociales. Somos seres sociales, necesitamos mantener ciertas relaciones humanas, ciertas conexiones. Por eso, cuando hablamos de las famosas redes de apoyo, digo, aunque sea del tipo que sea, seamos como seamos, nuestra personalidad extrovertida o introvertida, todos necesitamos esas vinculaciones sociales. Entonces, cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie, donde incluso a veces se acentúa cuando no hablamos el mismo idioma, podemos llegar a tener esa soledad, aunque estemos con por ejemplo, en los casos del matrimonio, aunque estés con tu pareja, se llega a sentir soledad. Digo, y esto no quiere decir ni que no ames a tu pareja, ni que no seas feliz con ella, ni que, ni que tu matrimonio no te plene. Pero esto es parte de nuestro proceso normal, digo, porque no solamente somos esposos, no solamente somos hermanos, no solamente somos hijos, ni solamente somos padres, somos un conjunto de todo. Entonces, en ese todo tenemos que tener vinculaciones. La culpabilidad la voy a dejar al último porque aquí es bastante interesante. Podemos tener sentimientos de enojo, enfado, como decíamos, es parte también del ciclo del duelo, donde podemos sentirnos enojados con nosotros mismos, con la situación, con la persona, por ejemplo, cuando nos casamos, con la que venimos, aunque no tenga nada que ver, a veces nos sentimos enojados por todo y no sabemos ni por qué, todo nos molesta. Bueno, podemos también sentir esas emociones y a veces son parte también de este periodo de aceptación. Decepción y desilusión. Tendemos a idealizar. Cuando vamos a un lugar, por ejemplo, nuevo, sobre todo a otro país, tendemos a idealizar y hacer nuestra burbujita de ilusión de lo que pretendemos o creemos que va a ser. Sobre todo si nos mudamos porque estábamos súper enamorados y nos casamos, bueno, creemos que esa magia de Disney va a permear en todo, entonces de repente se nos rompe la burbujita y ¿qué creen? Pues caemos en la decepción y la desilusión, que esto más que nada son expectativas no cumplidas. Es cuando tenemos una expectativa que no se cumple, pero después, bueno, les voy a explicar la parte de la diferencia de entre estar ilusionado o soñar. Ok, aquí también la parte del miedo. Miedo puede ser de diferentes tipos, digo, puede ser un miedo a lo mejor a ciertas condiciones, en cuestión de nuestra seguridad, de nuestra integridad física, emocional, demás. Puede ser también un miedo un poco irracional a lo que creemos que puede pasar, aunque no sabemos si va a pasar o no. Puede ser también miedo a ciertas situaciones. Digo, aquí, por ejemplo, yo les cuento una anécdota muy graciosa, ¿no? Platicábamos en alguna ocasión con alguna amiga que se mudó a Austria y me decía, me platicaba, ¿no? Es que dice, yo me siento así como bobita porque incluso a veces me daba, cuando recién llegué me daba hasta miedo ir a la tienda, ¿no? Porque yo decía, no me van a entender. Yo me empecé a reír porque a mí me pasaba también. Entonces es muy gracioso porque dices, no puedo creer que no quiera ir ni a la tienda sola, bueno, sola, porque, o sea, siento que no me voy a poder comunicar, ¿no? Entonces tenemos miedo a muchas cosas. Pueden ser diferentes tipos de miedo, ¿no? No solamente estamos hablando de miedo a que nos pase algo. Ahora, la parte de ausencia de sentimientos, hay personas que dicen, es que yo no siento nada. Y ahí viene ligado, por eso les puse una flecha, ligado a la culpabilidad, porque dicen, yo no siento nada, y luego se sienten culpables por no sentir nada. Entonces, también es válido. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué a veces tenemos esa ausencia de emociones que dicen, no puedo sentir o no puedo sentir nada? Hay veces que son demasiadas emociones. Y la mente es tan maravillosa que pone un mecanismo de protección o de autoprotección que simplemente se bloquea. Es como un block, ¿no? Es tanta información, es tantas emociones que simplemente dicen no quiero sentir.
porque es muy abrumador sentir todas esas emociones al mismo tiempo. Cuando hay esta ausencia de sentimientos, bueno, hay que ir sacando uno por uno y poco a poco. Digo, en esta parte sí, digo, si se sienten así, pues sí les recomiendo también buscar algún tipo de ayuda profesional para que los puedan ayudar a seguir con este proceso, a vivir este proceso, a poder empezar a expresar sus emociones, pero de una forma paulatina, ¿no? Para que no sea tan abrumador para ustedes. Ahora, ¿por qué quise dejar hasta lo último la culpabilidad? Bueno, la culpabilidad, es que la culpabilidad aquí juega un factor muy interesante, porque en algunos casos, algunos migrantes suelen presentar culpa por estar en mejores condiciones que, por ejemplo, su familia o sus amistades. O sea, si ven que, por ejemplo, ellos no están teniendo un buen momento en el país donde se quedaron y acá el migrante está en unas mejores condiciones, a veces tiende a sentir culpa porque está mejor que su familia. O, por ejemplo, ahí en el libro de Irene del Valle ponía un ejemplo también muy interesante de una chica que se había ido a estudiar, por ejemplo, a Francia y ella tenía culpa, se sentía culpable porque su familia hacía un gran esfuerzo para que ella estuviera ahí y entonces ella no disfrutaba el estar ahí porque se sentía culpable de que su familia tenía que esforzarse tanto para que ella pudiera estar estudiando ahí. Entonces, aparte, a veces nos sentimos culpables por no estar. Esta parte también juega un papel importante porque hay veces cuando suceden cosas en nuestra familia, en nuestro país de origen y no estamos, nos sentimos culpables por no poder estar. Ahí viene también una cierta carga de responsabilidades. Estamos a veces asumiendo responsabilidades que no nos corresponden. Cada persona necesita seguir su proceso de aprendizajes. Cada persona necesita vivir también sus propias experiencias y a veces nos ponemos sacos que no nos corresponden, agarramos responsabilidades que no nos corresponden. Ahí es donde entra el sentimiento de culpa. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Cuando nos sentimos culpables hay que identificar por qué nos estamos sintiendo culpables y hasta dónde está nuestra responsabilidad. Las otras personas también eligieron, las otras personas también tomaron por su libre albedrío su elección. O sea, si por ejemplo en el caso de esta chica, bueno, sus papás escogieron ayudarla, entonces digo, no era porque fuera una obligación. Entonces, esto debemos tener cuidado porque dejamos de disfrutar, pues, nuestro entorno, dejamos de disfrutar nuestra experiencia por sentirnos culpables de no estar o en otro lado o por estar ahí. Ok, ahora, ¿qué recomendaciones les hacemos para afrontar su proceso de migración, ¿no? O sea, como les digo, esta parte de los procesos que vimos es súper vasta. Cada caso es diferente. También en el duelo migrante, o sea, pueden influir muchos factores. Por ejemplo, hay veces que cuando se van y por matrimonio y el matrimonio no funciona, también influyen otro tipo de procesos. Entonces, esto solamente, como les decía, es una información básica donde se le está dando información pues de una forma súper digerible, o sea, sin tantos, digo, conceptos tan rebuscados, para que ustedes la puedan entender, la puedan compartir y puedan estar preparados. Uno, si van a migrar a un lugar, para que migren de una forma consciente, que sepan todos estos procesos por los que van a pasar, que sepan cómo prepararse antes de migrar. Y si ya están, pues que entiendan pues ese proceso en el que están ahorita, en ese proceso en el que están pasando, porque muchas veces pasamos por muchas cosas, por esos procesos y no entendemos el por qué o tenemos más o menos idea, pero pues no hay... si buscas, bueno, si buscas, sí encuentras un poco de información, pero no somos conscientes del proceso que estamos y a veces somos muy duros con nosotros mismos porque no entendemos qué nos está pasando. Entonces, ¿qué recomendaciones les hago o les hacemos aquí para afrontar su proceso de inmigración? Bueno, aquí yo lo separé en dos. Las primeras son las recomendaciones para sobrellevar su proceso interior, que estamos hablando de esa parte de la pérdida y el duelo. Si van a inmigrar, o sea, si están en el proceso de emigración y van a inmigrar, o sea, apenas van a llegar,
Lo que yo les recomiendo es que conozcan el lugar a donde van. No quiere decir que lo conozcan físicamente, investiguen un poco, lean acerca del lugar. No solo lean o busquen los lugares para vacacionar, los lugares para turistear, los lugares bonitos, los lugares, porque eso, lo que les digo, el romance con el país es el primer año y después viene la realidad. Entonces, digo, es parte, ¿no? Pero vean, busquen o investiguen cómo es vivir ahí, cómo es el contexto social, qué costumbres tiene la gente, para que ustedes tengan ya un poco más de idea de a dónde van a llegar, de cómo se mueve el contexto social en el país al que van a llegar. Y con esto viene el paso al segundo, no se predispongan y sean positivos. Cada persona, como les digo, es un universo. Cada persona tiene sus propias experiencias. Algunas personas en la migración en ciertos países tienen algunas experiencias positivas y otras negativas. Cada uno vive sus propias experiencias. Así que no se predispongan porque digan es que a mi amiga tal fue y le pasó y la pararon y hizo esto. No se predispongan. Pero sí sean conscientes ahora sí que de lo negativo y de lo positivo, porque todo lugar tiene las dos partes. Si dentro de nosotros hay ambas partes, pues en cada lugar también. Entonces, no se predispongan, pero sean conscientes de ambas partes y sean positivos. Ahora, no idealicen el lugar ni las circunstancias. Tendemos a decir, ay, sí, es que es un lugar bonito y debe de ser idílico y es maravilloso y debe de ser maravilloso y se oyen cosas tan bonitas. No lo idealicemos, cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su propia percepción de los lugares. Dense la oportunidad de vivir su propia experiencia y de hacerse su propio juicio sobre el lugar. Y no lo idealicen, porque como les digo, cada lugar tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Todos los lugares, por más desarrollado que sea el país, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Porque tampoco las circunstancias, porque a veces, como les digo, estamos embriagados de amor, nos acabamos de casar, nos vamos bien enamorados y creemos que esa burbuja de Disney va a permear también a todas partes y luego se nos rompe la burbuja. Entonces, pongan muy bien los pies en la tierra y sean simplemente objetivos y conscientes en esta parte, ¿no? Sí, o sea, sueñen, tengan sueños, porque el sueño es la antesala de la manifestación, pero ahora sí que quítense la ilusión. A veces cuando decir quítate, o sea, no nos ilusionemos, se oye un poco drástico, pero cuando hablamos específicamente de ilusión, hablamos de algo que es ficticio, de algo que es como un espejismo. Entonces, eso no es real y no lo va a ser. O sea, es algo ficticio, es algo de fantasía. Entonces, no es lo mismo soñar que ilusionarse. Ustedes pueden soñar. ¿Por qué? Porque las grandes ideas, las grandes corporaciones, los grandes inventos se han hecho a través de empezar a soñar. O sea, la parte de soñar está ligada a la parte creativa y eso es lo que se manifiesta. Entonces sueñen, pero quítense esas ilusiones de Disney y rompan esas burbujitas porque hay que ser realistas y conscientes, pero dentro del realismo se puede soñar, se puede uno mantener motivado, se puede uno mantener alegre, con una expectativa positiva y tener muchos sueños alrededor. Ahora, si ya emigraron y ya están en su proceso de inmigración, o sea, ya están dentro del país, ya están viviendo ahí, ya están viviendo sus experiencias, bueno, pues lo primero es que identifiquen, o sea, muchas de ustedes que lo van a ver a lo mejor ya pasaron por todos estos procesos, pero igual siguen conociendo a otras personas que no. Entonces aquí lo importante es identificar en qué parte del proceso te encuentras, si todavía lo estás pasando, y para que seas consciente de en qué fase estás, de cómo te sientes y de por qué te sientes así. Sean empáticos y amables consigo mismos. Si todavía están pasando por este proceso, como les decía antes, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, tendemos a autoflagelarnos y decir, es que no debería de sentirme así. Sí,
O sea, dense la oportunidad de sentir, dense la oportunidad de experimentar también este proceso porque les va a tener un gran aprendizaje. Recuerden que les digo que todas las crisis detonan un aprendizaje muy profundo en cada uno de nosotros. Eviten comparar y compararse con otros. Cuando les digo que eviten comparar, tendemos al principio a decir, es que la comida allá, o sea, en el país de donde venía, era más rica, es que la gente allá era más amable, es que allá no hacía tanto frío, allá. Eviten comparar. No se pueden comparar peras con manzanas. Las dos son frutas, pero no son iguales. Cada país tiene sus propias características. No hay comparativo para ninguno. Cada país tiene sus placeres, sus virtudes y, como les digo, tiene sus cosas positivas y sus cosas. Dense la oportunidad de conocer ese nuevo ser que es ese país que están conociendo. Dense la oportunidad de experimentar esa nueva experiencia. En la medida que ustedes dejen de comparar, también es más fácil que se desvinculen. Y eso no quiere decir que ya se olviden su país. No, las raíces no se olvidan. Pero sin embargo, es mucho más fácil el proceso porque nos damos la oportunidad de hacer un cierre y un comienzo. Pero cuando seguimos comparando, es como así, literal, como dice, tenemos un pie allá y un pie acá. Entonces no nos sentimos ni de allá ni de acá. No se comparen con otros. El proceso de nadie es igual al de nadie. O sea, como les decíamos anteriormente, cada persona es su propio universo, cada persona va a tener sus propias experiencias porque cada persona percibe el mundo de una forma única. Entonces, no se comparen con nadie, que si el otro le va mejor, que si el otro no. O sea, ustedes van a tener, cada uno de ustedes va a tener su propia experiencia, entonces vivan su propia experiencia, disfruten su propia experiencia, disfruten su propio proceso. Ahora, para la vida de inmigrante, lo que les recomiendo es en la medida de lo posible, si apenas van a inmigrar, aprendan el idioma local antes de llegar, en la medida de lo que puedan aprender, aunque sea algo básico, algunas pocas palabras, algo para que no les cause un shock cuando se topen con un idioma totalmente diferente, que nunca hayan escuchado en su vida y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque, o sea, es un cambio muy drástico, ¿no? Yo nunca había escuchado, donde vivo se habla alemán, yo jamás había escuchado el alemán y y la primera vez que en cuanto llegué casi al mes tomé un curso intensivo, bueno, o sea, terminando el curso yo casi ya no quería saber nada del idioma. Me causó mucho estrés porque se me hacía bastante complejo, como nunca lo había escuchado, no estaba familiarizada, la verdad, fue un cambio muy brusco para mí. Digo, por eso les pongo eso, compartiéndoles parte de mi experiencia. A lo mejor a algunas les pasa, a lo mejor a otras no. Entonces, en la medida de lo posible, aprendan el idioma local antes de llegar. Y si ya están aquí y no lo han aprendido, bueno, tengan paciencia. El idioma viene. Claro, tienen que poner un esfuerzo, pero yo les puedo decir, yo no sé, yo he hecho como 3 veces, yo hice como 3 veces el curso del nivel 1 de alemán, o sea, y me costaba mucho trabajo hasta que ya en el último intento ya estaba yo hasta emocionada por ir a la escuelita, ¿no? A aprender el idioma. Entonces, dense esa oportunidad de pasar ese proceso porque a veces ponemos un poco de resistencia y eso nos hace que no se nos haga tan fluido aprender otros idiomas, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos adultos nos cuesta un poco más trabajo. Los niños son como unas esponjas y la neuroplasticidad de ellos es impresionante, se adaptan muy fácilmente a ese tipo de cambios y pueden aprender los nuevos idiomas muy fácil. Busquen algo que les permita mantenerse ocupados y sentirse activos socialmente. Si, por ejemplo, se mudan a un país donde por cuestiones del idioma y de muchas cosas no pueden a lo mejor, si estaban acostumbrados a trabajar y no pueden salir y trabajar, traten de buscar algo que puedan hacer desde casa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les comparto cuando yo llegué aquí, bueno, yo no podía salir, entonces lo que yo me puse a hacer es buscar algunas alternativas para hacer cosas online. Entonces empecé pues primero a vender productos y demás, ¿no? El punto es que
seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando. Y eso pues me mantuvo de alguna forma también activa, ¿no? O sea, y de alguna forma con cierta interacción social. Atrévanse a salir y conocer solos, ustedes solos los alrededores, sobre todo si van a un país. Digo, cuando vamos a un país donde hablan un idioma muy, o sea, similar al de nosotros, por ejemplo, si hablas español y vas a España o vas a un país de Sudamérica o demás, o hablas, no sé, vives en Inglaterra y te vas a Estados Unidos, vives en Estados Unidos y te vas a Inglaterra que hablan inglés. Cuando es el mismo idioma, digo, aunque tenga sus variaciones, digo, es muchísimo más fácil, pero cuando vas a un lugar donde es un idioma totalmente diferente, como les platicaba ahí la anécdota que me contaba mi amiga, ¿no? A veces te da hasta pánico salir a la tienda porque no puedes hablar. Bueno, atrévanse a salir, por lo menos a que conozcan los alrededores de su casa, del lugar donde viven. Eso, poco a poco los va a ayudar a que se sientan más seguros, pues más dueños de sí mismos y va a hacer que este proceso también de duelo, esas pequeñas, a veces victorias que dices, es que pude ir y pude llegar a tal lado, o sea, aunque a lo mejor entendías la mitad o nada de lo que te decían, hay que celebrarlas y yo los invito a que se atrevan a salir y experimentarlas. Busquen grupos o redes de apoyo afines a ustedes, pero sin ser dependientes de ellos. Cuando digo afines a ustedes, ¿qué suele suceder? Muchas veces buscamos grupos y por el hecho de a lo mejor no, cuando estamos sobre todo solos y por querer sentir vinculaciones, nos podemos vincular a ciertos grupos, pero a veces no nos sentimos del todo nosotros mismos. Y esto no quiere decir que las personas no sean buenas, a veces estamos con personas maravillosas, que son muy amables, muy cálidas, pero no terminamos de encajar, ¿no? Simplemente, bueno, esto luego lo platicamos en Corazón Alquímico, a veces es cuestión, como lo decimos, de frecuencias. Hay veces que simplemente, pues no estamos en la misma sintonía que las personas y hay algo que sentimos como que no termina de encajar y no nos sentimos al 100% nosotros mismos. Entonces, aunque no hayan encontrado pues un grupo con quien vincularse al 100%, yo mi recomendación que les hago es que busquen vincularse, pero cuando ustedes se sientan afines, para que ustedes no estén forzándose a pertenecer a algún lugar donde no se sienten ustedes mismos. Ahora, cuando estén ya en esos grupos, no se hagan dependientes. ¿Por qué? Porque muchas veces por ese tema de la soledad o de tener un vínculo social o de tener una red social de apoyo, nos hacemos dependientes de esos grupos. Nos cuesta a veces trabajo soltar y ser y manejarnos nosotros mismos. Y esto que hace que a veces no nos damos oportunidad de experimentar más, de empezarnos a abrir más, de buscar integrarnos más al lugar donde estamos. Entonces yo les recomiendo muy amorosamente que sí, claro, si hagan una vinculación, pero no se hagan dependientes de los grupos. Despierten su curiosidad por conocer un mundo nuevo lleno de posibilidades. Están en un nuevo país, hagan de cuenta que es como si entraran al país de las maravillas y como les digo, hay positivo y negativo, ¿no? Cuando hablamos de eso simplemente es un nuevo mundo de posibilidades que tienen enfrente. Es una nueva oportunidad de ahora sí que de reinventarse, de conocerse nuevamente, de conocer nuevas partes de ustedes que ahorita no conocían. Entonces, los invito a que si están en un país nuevo, salgan y conozcan. Sobre todo, no es tanto conocer al país, sino es conocerse a ustedes mismos y reconocer todas esas partes de ustedes que aún no han descubierto. Y pues la última, sean respetuosos, empáticos, tolerantes y compasivos con los procesos de otros. Hay veces que nuestros procesos de duelo no son tan pronunciados o no son tan drásticos. Y como les dije, cada migración es diferente. Y aquí es donde les platico mis dos diferentes experiencias. La primera migración que yo hice fue a Perú. Bueno, ahí de entrada iba pues con parte de mi red de apoyo porque a mí me mandaron por mi trabajo. Entonces, iba yo por parte de la compañía donde yo trabajaba en México.
y más aparte también iban otras personas con las que yo trabajaba en México. Entonces se puede decir que parte de mi red de apoyo iba conmigo. Otra, hablaba en español, hablaba en el mismo idioma y aunque, claro, cada país tiene sus particularidades, ¿no? En las cuestiones del idioma. El hecho de hablar el mismo idioma también es algo que nos ayuda muchísimo al proceso de adaptación. Viví todas las etapas, sin embargo, no fueron tan pronunciadas, no fueron tan perceptibles o no fueron tan drásticas, ¿no? Por ejemplo, esa parte de la negación y todo ese proceso no fue tan drástico, la curva fue mucho más rápida de transitar, porque, o sea, hablaba el mismo idioma y porque parte de mi red de apoyo se iba y porque aparte llevaba yo mi trabajo, o sea, me mantenía yo ocupado. La diferencia cuando me vine a Suiza, bueno, a Suiza, pues me vine a un país, tuve que dejar claro mi trabajo en México. Aquí pues llegué pues prácticamente a estar en mi casa, hablaban un idioma totalmente diferente, entonces no tengo familia aquí, no tenía amistades aquí, entonces fue así como un reset completo, fue un cambio totalmente de 180 grados. Entonces ahí la curva del duelo se hizo, pero mucho más pronunciada. Por eso yo también, yo no entendía cuando a mí me pasó, o sea, al 100%, tenía alguna idea, pero no entendía al 100% de por qué me sentía de esa forma. Y más porque pues yo ya había migrado en algún momento a otro país, pero no había entrado en conciencia de todos estos factores que influyen y que son diferentes de cuando migramos a un país a otro. ¿Qué entra aquí? ¿Por qué les digo esto? Digo, no fue una experiencia que me pasé a mí, pero sí lo vi. En alguna ocasión, en un grupo, a alguna chica preguntaba, ¿no? Estaba haciendo como un estudio y preguntaba, decía que pues compartieran pues sus experiencias de esa parte de migración, pues qué les gustaría, qué recomendaciones les gustaría recibir, ¿no? Pero además todas empezaron a compartir pues sus experiencias y demás, de cómo se habían sentido, de qué es lo que más les había pegado y demás. Y hubo alguna que dijo, bueno, esta frase es como se utiliza regularmente a veces en México, ¿no? Como el que es perico donde quieres, ¿verdad? Y más otras palabras más que ya no recuerdo, pero al final el comentario estaba dirigido a que ella no estaba como entendiendo por qué a las otras les había costado tanto trabajo, porque ella, pues para ella el proceso de cambio había sido muy fácil y que entonces el hecho de que a ti te costara trabajo, pues te hacía como menos capaz, ¿no? Finalmente ese era el resumen de su comentario. Por eso les digo, no todos los procesos de migración son iguales. Todos pasamos por la curva del duelo, pero cada curva del duelo se manifiesta de formas diferentes. A veces es muy imperceptible, como les digo, dependiendo de las características de la migración y de los atenuantes, se podría decir que tenemos para esas emociones, o sea, si tenemos pues ciertas vinculaciones o estamos relacionados o el idioma se nos hace más fácil o se nos hace conocido. Bueno, pueden ser muchísimas cosas que hagan que ese proceso o esa curva sea mucho más rápida, mucho más acelerada, mucho más fácil de llevar. Y hay veces que llegamos a ser pues intolerantes con los demás porque no entendemos por qué a los demás les cuesta tanto trabajo si decimos es muy fácil. No, no es que sea ni fácil ni difícil. Cada persona es un universo, cada persona tiene su propio proceso. Entonces seamos empáticos también con el proceso de los demás. Pues bueno, ya para finalizar, como les digo, este tema es súper vasto. Esta información, pues, como decimos en México, solo es como una embarradita, donde nada más se les dan ciertos conceptos básicos para que ustedes empiecen, pues, a adentrarse a la parte de los conceptos y entiendan, pues, todo ese proceso ahora sí, del por qué, del cuándo y demás, para que ustedes puedan entender, pues, cuál es su proceso que están viviendo, sobre todo los que están emigrando, los que van a emigrar, o sea, ahora sí que ¿qué les espera en ese proceso de migración? Entonces, estos son dos libros, este es el que les digo, Ni de aquí ni de allá, de Irene del Valle, que justamente ese libro se especializa en todos los procesos psicológicos y psicosociales que vive una persona cuando inmigra.
Y la parte de este libro de Jorge Bucay, que es El Camino de las Lágrimas, pues sobre todo habla de las pérdidas, ¿no? Como les digo, las pérdidas no solamente son cuando perdemos a una persona, sino son cuando perdemos algo que consideramos importante para nosotros, y toda pérdida genera un duelo. Entonces, bueno, ahora sí que me dio mucho gusto hacer esta transmisión. Como les digo, esta información pues se va a quedar aquí. Esto es parte de un servicio social, como les decía, que se está haciendo con CEPODE. Y pues se queda esta información a disposición de todos ustedes. La pueden compartir con la persona que ustedes la necesita. Como les digo, ahorita está enfocada a las mujeres, pero también la información les sirve a los hombres. Entonces, me despido, corazones. Muchas gracias. Digo, para los que van a ver, los que después van a ver la transmisión. Y bueno, ahora sí que este esfuerzo es por un mundo multicultural, tolerante, respetuoso y compasivo. Yo le agregaría aquí, y lleno de amor. Muchas bendiciones a todos.